Contacto telefónico con el expresidente de la República, Alan García Pérez, que le ha tenido la gentileza de conversar con nosotros esta mañana. Buenos días. Gracias. ¿Cómo está? Buenos días, muchas gracias. No, gracias a usted. Y a usted, señorita Macedo. Gracias por aceptar esta llamada. Por favor, para empezar, creo que es muy importante que hablemos sobre el legado que deja Armando Villanueva y cómo afecta esto en general al partido aprista. Creo que es un legado que corresponde a todos los peruanos, porque es el ejemplo de una vida integral, consecuente y completamente dedicada al Perú, a la democracia y a la justicia social. Son 97 años en los que Armando, en todo momento, día por día, hizo política, pero política en favor de la libertad y de la justicia, en beneficio del pueblo. Y creo que eso lo convirtió en una figura más allá del partido aprista, con muchos amigos y compañeros no apristas de él, que valoraron su ejemplo. Creo que el legado básico que deja es en favor de los jóvenes. Él tenía 18 años cuando, en medio de la crisis mundial, allá en los años 30, 32, 34, vio pasar una esperanza que se llamaba Aya de la Torre y un mensaje de justicia, y desde entonces tomó ese camino y dejó todo lo que pudiera haber tenido en favor de esa causa. Fue preso en esos años, a los 19, 20 años, fue clandestino, fue deportado, tuvo más de 9 años preso. Después, en la vida democrática, fue parlamentario, fue presidente del Congreso, candidato del partido aprista, secretario general, presidente del Consejo de Ministros en mi primer gobierno, pero siempre un testigo y un actor permanente con opinión. Armando nunca tuvo jubilación, y esa es otra enseñanza. Y en eso era impresionante, ¿no? Porque llegó a cumplir los 97 años y hemos escuchado entrevistas suyas hasta hace muy poco tiempo donde nunca perdió lucidez. Lo asombroso es que, y esa es otra enseñanza para los jóvenes, usted sabe que las capacidades intelectuales, psicológicas, son un ejercicio permanente, son casi musculares. El que deja de estudiar, leer, opinar, discutir, va poco a poco bajando sus capacidades. Y Armando, como lo fue Sánchez en su momento, Luis Alberto, era un hombre que se exigía lectura, se exigía conversación sobre lo leído y opinión sobre la actualidad política inmediata. Entonces eso lo mantenía vivo y, lo que es importante, con deseo de seguir viviendo hasta las últimas horas. ¿Usted estuvo con él hasta los últimos momentos? ¿Perdón? ¿Usted estuvo con él hasta los últimos momentos? Sí, yo he tenido la suerte de tener, somos una vieja amistad de más de 80 años con mi padre y 70 con mi madre. Armando llegó al Perú de uno de sus destierros con mi padre, que también era un desterrado, y fueron a vivir a la casa de mi abuela en Arequipa, que era secretaria general del partido aprista en Arequipa, en la clandestinidad. De allí salió mi padre casado, y a Armando tenemos con él, lo conozco desde antes de haber nacido, y entonces siempre me dio él mucha cercanía, y yo se la agradezco enormemente, y me enseñó muchas cosas, no solo de política. Hay cosas que no se saben, porque un político siempre solo se le conoce por sus declaraciones del acontecer nacional, pero Armando era un hombre que tenía un repertorio poético inmenso, especialmente de los hermanos Machado, de Rafael Albertis, de Hernández, de García Lorca. Era un experto en García Lorca, y además cultura libresca de biografías universales y de historia universal. Entonces conversar con él era maravilloso, por eso tuvo tantos amigos. Yo lo conocí ya en cuando entré al partido a los 15, 16 años, lo he visto con gente como Manuel Ulloa, el viejo Manuel Polar del Partido Popular Cristiano, también Gustavo Mome, gente de izquierda como Genaro Ledesma Izquieta, en fin, Alberto Napurí. Era gente por la que tenía mucha conexión intelectual y además de bonomía, de simpatía, porque era un hombre cálido, generoso,
muy paternal, muy sencillo. ¿Y usted podría compartir con nosotros de pronto alguna anécdota muy especial que tenga para recordar con él? Bueno, tengo muchísimas. ¿Alguna para compartirla con nosotros hoy? Anécdotas de todo tipo, ¿no? Esta mañana en algún medio conté, mire, póngase en la noche de septiembre de 1939, en una madrugada, Aya de la Torre ha logrado que el ministro de Interior del gobierno de Benavides, que fue un gobierno dictatorial, organice un golpe de Estado contra su propio presidente. El general Rodríguez organiza un golpe de Estado contra Benavides y tiene en su pecho guardado el manifiesto democrático convocando elecciones de puño y letra de Aya de la Torre. Y está entonces en esa madrugada Aya de la Torre esperando con Armando y otros al lado de Radio Nacional, aquí en una plazuela que hay por la avenida Arequipa. Y cuando están a punto de ir hacia Palacio de Gobierno a reunirse con Rodríguez, que ya tomó Palacio de Gobierno, se abre la puerta y una persona desesperada dice: todo se terminó, Rodríguez ha sido ametrallado por la guardia de Palacio. Y entonces Aya, que estaba al lado de Armando y todos armados, dice: vámonos a dormir y mañana comenzaremos otra, ¿no? Wow. Armando vivió muchas circunstancias terribles, pero tenía siempre la inmensa capacidad de estar en el sitio correcto. En el 3 de octubre del 48, hablo de 9 años después de lo que le acabo de contar, de pronto estalla una revolución, que de hecho era una revolución aprista, pero mal conducida y que además se hizo a espaldas del jefe del partido, fuera de los objetivos del partido, pero era un hecho. La marinería de los buques del Callao con los jóvenes apristas del Callao y de toda Lima se movilizan al Callao, y entonces iban las contraórdenes y las órdenes de un lado al otro, porque el partido desautorizaba el movimiento, y Armando pensó inmediatamente en el jefe, Víctor Raúl, que estaba solo en una casa en Chosica, que él se había comprado, una casa, Víctor Raúl, que la dictadura le quitó, y entonces él va en un automóvil a buscar a Víctor Raúl. Demostrar un espíritu solidario, ¿no? Definitivamente. Y llegó y lo encontró a Víctor Raúl. Él me recordó esto: estaba dormido allá, sin saber de todo esto, y con un libro sobre el pecho, que era la lógica de Hegel. Estaba leyendo y se quedó dormido con la lógica de Hegel. Y entonces él le dijo: jefe, salgamos de acá que van a tomar esta casa, el ejército. Y Víctor Raúl insistía en afeitarse a esa hora, a las 5 de la mañana. Lo llevaron a la fuerza al automóvil, y cuando pasaban por Chosica se cruzaron con las tropas que iban en camiones a tomar la casa. Armando acompañó todos esos días a Víctor Raúl. Aya lo quería en extremo a Armando. Era el hijo que él no tuvo. Yo sí puedo dar fe de eso. Y siempre pensó en él para conducir el partido después de su muerte, ¿no? Y la verdad que ha sido un gesto impresionante. Ahora, quisiera que nos contara cómo fueron estos últimos minutos a su lado. Según la información que hemos recogido, él dijo que no morirá, que el aprismo nunca morirá, ¿no? Bueno, es una frase anterior. En los últimos momentos, obviamente, ya estaba un poco golpeado, pero sí puedo mencionar de manera un poco confidencial que cada vez que en las cercanías, que Lucy, su esposa, estaba a su lado tomándole la mano en los 2 últimos días, cada vez que escuchaba algo del APRA, él reaccionaba, se movía, abría los ojos, intentaba decir algo. Son 97 años entregados a una sola causa y es verdaderamente... La verdad que estamos conmovidos y dolidos, aunque ya lo esperábamos, ¿no? Por el largo tiempo y las enfermedades que ha tenido Armando, que siempre ha sido una persona con enfermedades, pero con una fe, le digo honestamente, envidiable, impresionante. Y yo al lado de él ayer y anteayer, que estuve felizmente muchísimo tiempo al lado de su cama, andaba pensando, algo hay de designio. ¿Cómo es que este movimiento social
que lo han declarado muerto el año 32 Sánchez Cerro, el año 38 Benavides, el año 48 Odría, el año 68 Velasco, el año 92 Fujimori. No sé quién más sigue en la lista, pero lo declaran muerto cada cierto tiempo y después vuelve este movimiento porque tiene gente como él, ¿no? Ha tenido gente como él. Ahora, cuéntenos, usted hoy se va a dirigir imaginamos, ¿no? Totalmente a su vivienda en Chacarilla, pero en los próximos días también va a participar de todos los homenajes que se realicen. Sí, hoy día es una reunión familiar de estar con él en su casa, porque pasó tantos años en la casa aquí en Chacarilla, y después de esto se va mañana al local del partido, donde es su casa también, la casa del pueblo, tantas veces, tantos años, desde el año 46, imagínese usted. La Casa del Pueblo está ahí y él estará mañana, desde la mañana, todo el día, dormirá ahí su cuerpo y al día siguiente irá al Congreso y de ahí al Cementerio El Ángel, donde él dispuso. Es curioso, usted sabe que el año 1963, y también estuve ahí, cuando yo tenía 13 años con mis padres, llevamos una inmensa multitud, el cuerpo de Manuel Seoane, el famoso cachorro Seoane, el gran orador y el gran líder aprista, muy querido por gente no aprista también. Había muerto el año 63, ahora 50 años después llevamos el cuerpo de Armando. Es muy significativo. Bueno, sí, la verdad que sí, todo lo que nos está mencionando, nosotros le agradecemos muchísimo por conversar con nosotros al respecto.